La semana número 2 vamos a tratar dos temas. Primero vamos a tomar el tema de vectores, la segunda parte, y luego vamos a empezar el tema de cinemática con el movimiento más simple de todos, que es el MRU, ¿ok? Pero antes, jóvenes, no puedo comenzar la clase sin comentarles una gran noticia que sucedió el día de hoy. Nosotros vivimos en la Vía Láctea, nuestra galaxia, y los físicos ya hace varios años han postulado de que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo, un agujero negro con millones de masas solares. Y justamente hoy el, el EHT, el Event Horizon Telescope, es una colaboración de cientos y hasta miles de científicos, han logrado fotografiar a nuestro agujero negro supermasivo, que está en el centro de la Vía Láctea, que se llama justamente el Sagitario A. ¿Ok? Entonces, eso es un evento histórico. Anteriormente, esa colaboración, el EHT, había fotografiado un agujero negro. ¿Mm? Pero este sería entonces el segundo agujero negro que fotografían. Pero también es un evento histórico, ¿no? Bien jóvenes, entonces por eso que la física de hoy está bastante conmovida con lo que ha pasado. Pero vamos a lo que nos toca. Vectores. Por ejemplo, ustedes habrán oído a escuchar del sistema GPS, los que han usado, por ejemplo, Waze para poderse desplazar. Todo eso utiliza el sistema GPS. ¿Qué es GPS? Como aquí lo nombra, es el sistema de posicionamiento global. ¿Ok? Entonces, para usar ese GPS, nosotros tenemos que usar satélites que están orbitando la Tierra. Y justamente esos satélites nos van a dar las coordenadas de cualquier punto que esté sobre la Tierra. Entonces, ¿a qué nosotros vamos a llamar coordenadas? Justamente es lo que vamos a ver más adelante. Es la segunda parte del capítulo de vectores. Entonces, ya volviendo a nuestra clase, vamos a ver que los vectores van a ser, vamos a dividirlo en dos este capítulo, ¿no? Vectores, parte uno, en donde hemos visto toda la parte geométrica, y la parte 2 en donde veremos justamente la parte analítica, ¿de acuerdo? Las coordenadas, como podrían algunos decir. Entonces, para eso, para que fluya más tranquilo esto, voy a apagar la cámara, ¿ok? Claro, acá comentan sobre los agujeros negros. Claro, son millones de veces la masa del Sol, ¿no? Solamente para ese tema de los agujeros negros es fascinante. Hay dos tipos de agujeros negros, estelares y supermasivos. Agujeros negros estelares son por cuando ocurre la muerte de una estrella, ¿no? Una estrella mucho más masiva que el Sol. Y los supermasivos ya es todavía un misterio por resolver, ¿no? Es todavía un tema abierto. Y se piensa de que en cada galaxia exista siempre un agujero negro supermasivo. Y lo interesante fue que se descubrió ese agujero negro supermasivo en nuestra galaxia sin verla. Recién ahora se ha visto. Eso es lo fantástico de la ciencia. Pero eso ya comentaremos en otra ocasión. ¿Ok? Voy a apagar la cámara. Mm, ok. Entonces, justamente en la primera parte de vectores hemos visto el método geométrico. Y en ese método geométrico habíamos visto la clase pasada el método del polígono y el método del paralelogramo, ¿no?
En el método del polígono vemos la forma como se suman esos vectores. En el método del paralelogramo, cómo también se suman los vectores. Y acá teniendo en cuenta este ángulo que forman los vectores, ¿cierto? Son dos métodos de sumas de vectores, pero estos dos corresponden al método geométrico. A continuación veremos otro método de suma de vectores. Es llamado método analítico y sería la segunda parte de este capítulo de vectores. Entonces, en simples palabras, veremos la descomposición de un vector en vectores componentes verticales y horizontales. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, nosotros tenemos este plano cartesiano, donde este sería nuestro eje X y este otro sería nuestro eje Y, ¿ok? Entonces, a este vector A lo vamos a descomponer en componente horizontal y en componente vertical. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, en este caso, trazaría una línea aquí, perpendicular, y desde el origen voy a trazar una componente. Se le llama un vector componente. Supongamos que sea de color azul, por ejemplo. De aquí hasta aquí. Esta sería nuestra primera componente. La componente, la componente horizontal. ¿Ok? Ahora, la componente vertical, ¿cómo sería? La componente vertical sería, por ejemplo, de este color. A ver, primero, del vector, de la punta del vector, vamos a trazar una línea hacia el eje Y, ¿ok? Hacia este eje, 90 grados. Y vamos a trazar este vector desde el origen hacia este punto. Esta sería la componente vertical, ¿ok? Entonces, mira, este vector A hemos descompuesto en una componente horizontal y en una componente vertical. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el módulo de esos vectores, de esta componente horizontal y de esta componente vertical? Hay una regla bastante práctica. Mira, si la componente, esta componente, está adyacente al ángulo, y si este vector A tiene un módulo, por ejemplo, de A, o sea, el tamaño del vector A vale A, o sea, mejor dicho, la longitud de este vector es A, y esta componente está adyacente a este ángulo, entonces esa componente será o tendrá el valor de A coseno de alfa. O sea que A coseno de alfa será el tamaño de esta componente horizontal. Y por otro lado, esta componente que no está adyacente a este ángulo alfa, también será denotada de la siguiente manera. A por el seno del ángulo alfa. Entonces, joven, fíjate, ya tenemos a los vectores componentes, ya tenemos a los módulos de dichas componentes. Ahora, vamos a colocar a este vector A en una forma muy especial, como un arreglo de dos números. O sea que este vector A va a ser representado de la siguiente manera. Abro paréntesis. Primero voy a colocar la primera componente, esta componente de aquí, la componente horizontal. El signo va a ser importantísimo, jóvenes. Esta flecha, este vector, está apuntando en el sentido positivo. Por lo tanto, o también lo puedes decir, este vector apunta hacia la derecha. Por convención, cuando el vector apunta hacia la derecha, llevará signo positivo. O sea que acá tenemos que colocar signo más a coseno de alfa. ¿Estamos claros, jóvenes? Esa sería la primera componente. Ahora le colocaremos una coma. La segunda componente es debido a la componente vertical. Y de nuevo,
Si el vector componente apunta hacia arriba, llevará signo positivo. Si este apunta hacia abajo, signo negativo. Pero como en este caso apunta hacia arriba, llevará signo positivo. Por lo tanto, será más a seno de alfa. Y cierro paréntesis. De esta manera, entonces, jóvenes, estamos representando a este mismo vector, pero de manera analítica. O también se le llama en forma de par ordenado, en donde esta componente corresponde a la componente horizontal y esta otra componente a la componente vertical. ¿Está claro, jóvenes? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Mira, si ha quedado claro este pequeño ejemplo, lo podemos hacer bastante rápido. Mira, fíjate lo siguiente. Tenemos esos tres vectores, vector A, B y C, y queremos representarlo en forma de par ordenado. Empecemos con el vector A, ¿qué te parece? ¿Ok? Con el vector A. Empecemos contigo, vector A. A ver. De nuevo, ¿no? Acá del vector A trazo estas líneas. Una línea hacia aquí, 90 grados. Otra línea hacia aquí, 90 grados. Y aquí vamos a trazar los vectores componentes. Componente horizontal sería este. Este sería la componente horizontal. Y este sería la componente vertical. ¿Estamos claros, jóvenes? Y como en el caso anterior, ¿no? Más o menos parecido, pero ten cuidado. Profesor, ya tenemos las componentes horizontal y vertical. Ahora, ¿cuál es el módulo de las componentes? ¿Cuál es el tamaño de estas componentes? Empecemos con esta de aquí. Profesor, esta componente está adyacente al ángulo alfa. Como está adyacente, va a llevar el módulo de este vector A multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Eso es por convención, ¿ok? Sería A coseno del ángulo alfa. Repito, porque esta componente está adyacente a este ángulo alfa. Por eso que sería A coseno de alfa. Profesor, en el ejemplo anterior, acá fue A seno de alfa. Lo que pasó es que el alfa estaba posicionado aquí. En este caso, de manera muy caprichosa, lo he colocado aquí. ¿Ok? Por lo tanto, esta componente sería A coseno de alfa. ¿Por qué? Porque esta componente está adyacente al ángulo alfa. Y bueno, joven, si esta componente es A coseno de alfa, automáticamente la otra será A seno de alfa, ¿no? A seno de alfa. Ahora veamos a nuestro vector A, cómo estaría expresado en forma de par ordenado. A ver, veamos. Primero, la componente horizontal sería, esta componente horizontal, ¿hacia dónde apunta, jóvenes? Hacia la derecha. Como apunta hacia la derecha, el signo que le corresponde sería el signo positivo, ¿ok? Y luego coloco el módulo de esta componente horizontal, que sería A seno de alfa. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Qué más? Le voy a poner acá una coma, coma. Ahora veamos la otra componente, la componente vertical. La componente vertical apunta hacia arriba. Por lo tanto, como apunta hacia arriba, llevará signo positivo. Será más A coseno de alfa, que es el módulo de esa componente. A coseno de alfa. Y cierro paréntesis. Entonces, este vector A lo he representado en forma de par ordenado de esta manera tan sencilla. ¿Estamos claros, jóvenes? Y bueno, a ver, ¿cómo nos iría, por ejemplo, con el vector B y con el vector C? Veamos, a ver, vamos a probar. Lo mismo, ¿no, joven? A ver, vamos a entrenar. Trazo esta línea, trazo esta otra línea.
Y de nuevo, ¿no? Vamos a descomponerlo en la componente horizontal y la componente vertical. A ver, componente horizontal sería esta de aquí. Y la componente vertical sería esta de aquí. A ver, joven, tú ya me entendiste, ¿no? Si el módulo de este vector vale b, entonces el módulo de esta componente horizontal sería b, como es adyacente al ángulo beta, b coseno de beta. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra componente que sería b seno de beta. Le he puesto seno de alfa, no, es seno de beta. ¿Ok? Ahora, vamos a colocarlo en forma de par ordenado. Abro paréntesis. Primera componente, la primera componente siempre es la horizontal. Sería, mira, esta componente está apuntando hacia la izquierda. Ojo, ten cuidado. Cuando apunta hacia la izquierda, se llevará signo negativo, porque está apuntando hacia la izquierda. Ahora, el módulo de esta componente sería b coseno de beta. O sea, sería aquí b coseno de beta, coma. La segunda componente, componente vertical, sería apunta hacia arriba. Como apunta hacia arriba, llevará signo positivo. Entonces el signo acá será positivo porque esta componente apunta hacia arriba. Y el módulo sería b seno de beta. Entonces acá coloco b seno de beta. ¿Ok? Y cierro paréntesis. Lo mismo, joven. Entonces, acá tenemos otro caso, ¿no? Y el tercer caso, a ver, lo vamos a hacer un poco más rápido, ya para asegurar, ¿no? Y para pasar a los ejercicios de una vez. A ver, por ejemplo, acá trazo estas líneas, 90 grados, 90 grados. Mira, ahora vamos a descomponer componente horizontal, componente vertical. Entonces sería así. Componente horizontal sería esta de aquí. Y la componente vertical, esta componente que apunta hacia abajo, a tener cuidado. Muy bien. Ahora, de nuevo, el módulo de las componentes. Esta componente sería, por ejemplo, C coseno de gamma. ¿Por qué? Repito, esta componente está adyacente a este ángulo gamma. Y esta otra componente, si él es C coseno de gamma, sería automáticamente C seno de gamma. Y se acabó, jóvenes. Empecemos. El vector C primero. La primera componente es la componente horizontal, siempre. Esta componente horizontal apunta hacia la derecha, por lo tanto el signo que se le debe dar es el signo positivo, porque apunta hacia la derecha. ¿Ok? Sería C seno de gamma, coma. Ahora la componente vertical. Esta componente vertical apunta hacia abajo, ¿no? Claro, apunta hacia abajo. Y como esta componente vertical apunta hacia abajo, ¿qué signo debe llevar, jóvenes? Negativo. Negativo. Claro, recuerda, no te olvides. Cuando apunta hacia arriba, signo positivo. Cuando apunta hacia abajo, signo negativo. En este caso, como apunta hacia abajo, sería con signo negativo y el valor del módulo, o sea, el módulo de esta componente que sería C coseno de gamma. C coseno de gamma. ¿Ok? Ahí está. Cierro paréntesis. Entonces, jóvenes, acabamos de representar a esos tres vectores en forma de par ordenado. Si te das cuenta, no es nada complicado. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Ok.
A ver, entonces, jóvenes, pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, dice, un vector se representa en un plano cartesiano mediante un par ordenado. Justamente lo que hemos visto hace un momento, ¿no? O sea que cualquier vector se puede representar de esta manera. A igual a AX, AY, donde A es el vector AX es la primera componente de AY es la segunda componente de A, ¿de acuerdo? Entonces, este vector en un plano estaría dado por estas componentes, estaría representado de esta manera. Esta forma es la manera como lo llaman la representación analítica de los vectores. ¿Ok? A ver, por ejemplo, dice representar en el plano cartesiano el siguiente vector y te mencionan este vector de acá, 4, menos 4. Entonces, hemos dicho de que esta primera componente representa a un vector horizontal, como tiene signo positivo que apunta hacia la derecha, ¿no? Entonces sería más o menos así. La primera componente sería así, un vector horizontal que apunta hacia la derecha. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y tiene módulo 4. Ahora, veamos la segunda componente. Es esta componente menos 4. Fíjate, esa es la componente vertical. Como tiene signo negativo, debe ser un vector que apunta hacia abajo, vertical, y que apunta hacia abajo. Más o menos así. Y de módulo 4, ¿no? Recuerda de que este signo solamente te ayuda para saber si el vector apunta hacia arriba o apunta hacia abajo. Con este signo negativo, yo me doy cuenta de que esta componente apunta hacia abajo. Por lo tanto, trazamos estas líneas paralelas. Aquí trazamos esta línea. Aquí trazamos esta otra línea. Y el vector en cuestión, el vector A, estaría representado de esta manera. Desde el origen hasta este punto. Entonces, justamente este sería nuestro vector A. ¿De acuerdo? Ese sería el vector A. Estamos haciendo el paso inverso, ¿no? Antes teníamos un vector de esta manera y lo representábamos como par ordenado. Ahora estamos haciendo lo contrario. Tenemos un par ordenado y vamos a representar a nuestro vector de forma geométrica. ¿Ok? Bien, jóvenes, pasemos a la siguiente diapositiva. Propiedades. Primero, eh, la suma y resta de vectores. Si tenemos el vector AX, AY, vector B, BX, BY, ¿cómo se define la suma y diferencia? De esta manera, jóvenes. En el caso de la suma, se van a sumar componente con componente. Componente AX, componente BX, irá en la primera componente de la suma, coma, y en la segunda componente de una forma análoga. Segunda componente de A más segunda componente de B, AY, BY. De esta manera se va a definir la suma de vectores de manera en la forma analítica. O sea, usando estos pares ordenados. ¿Ok? De una forma análoga, para una diferencia de vectores, lo único que hacemos es componente primera, AX, menos componente primera del otro vector, BX, coloco aquí. Y en la otra componente, trabajo con las segundas componentes, AY menos BY. Y acá tendríamos a esta diferencia de vectores. Profesor, no entendí. A ver, ¿no entendiste? Acá tienes un ejemplo. Acá tienes el vector A, menos 3, menos 3, vector B, 0, menos 4. Vamos a calcular la suma de esos vectores, ¿ok? A ver, abro paréntesis. Primera componente sería menos 3 más,
Y la primera componente del otro vector sería 0, coma. Ahora, vamos con las segundas componentes. Sería menos 3 más, y con esta componente de acá, sería menos 3 más, con esta componente de aquí, menos 4. Y cierro paréntesis. De esa manera habría calculado la suma de esos dos vectores, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes. Entonces, continuemos. Entonces, esta suma nos da lo siguiente. A ver, abro paréntesis. En la primera componente que me da, menos 3, ¿cierto? Claro, coma. Y en la segunda componente que me da, Menos 7. menos 7, ¿cierto? Menos 7. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, ¿hasta ahí todo claro? ¿Todo bien hasta ahí? No se ha parado la comunicación. Por ahí me han estado llamando. Seguramente es la tutora. ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Ok, gracias. Entonces, y bueno, en el caso de la diferencia, ustedes lo podrían sacar, ¿no? Solamente aplicando esas propiedades nada más, ¿no? Con ese ejemplito podrías practicar para la diferencia de dos vectores. Nada del otro mundo, ¿no? Ahora, multiplicación. Multiplicación de un número por un vector, en este caso. Por ejemplo, si tenemos un vector A, que es ax, ay, y quiero multiplicar por un número, lo que va a pasar es lo siguiente, que este número se va a repartir en la primera y en la segunda componente. Ejemplo, si tengo un vector 0, menos 3 y quiero calcular menos 2a, lo único que vamos a hacer es, este menos 2 va a multiplicar a la primera componente y a la segunda componente. Más o menos así. Sería, abro paréntesis, este menos 2 va a multiplicar a la primera componente, que sería, en este caso, 0, en este caso, coma, y de nuevo, este mismo menos 2 va a multiplicar a la segunda componente, que sería menos 3 de ese vector, ¿cierto? Sería menos 3, y cierro paréntesis, y esto es igual, abro paréntesis, la primera componente sería 0, le coloco aquí una coma, y la segunda componente sería más 6, ¿cierto? Sería más 6. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos a nuestro vector menos 2a. ¿De acuerdo? Aplicando esta propiedad tan sencilla, ¿no? Bien, jóvenes, espero que también haya quedado claro. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, ya para finalizar, nota, si tenemos un vector a igual a ax, y, y queremos calcular el tamaño del vector a, o sea, el módulo de ese vector a, vamos a aplicar esta fórmula de aquí, que no es otra cosa sino que el teorema de Pitágoras, es lo mismo, ¿de acuerdo? Ejemplo, si tenemos el vector 3, menos 4 y queremos calcular su módulo de este vector, lo único que vamos a aplicar es esta fórmula de aquí. Sería entonces, en este caso, 3 al cuadrado más. Ahora, el menos 4 al cuadrado, te vas a dar cuenta de que el signo menos no va a afectar en nada en este caso, porque va a estar elevado el negativo al cuadrado. Siempre te va a dar positivo. Y le sacas la raíz cuadrada a todo esto, ¿ok? Raíz cuadrada a todo esto. Y se acabó, jóvenes. De esa manera tan sencilla podemos calcular el módulo de ese vector A. En este caso, ¿cuánto sería? 25.
O sea, 5 sería, ¿no? Raíz de 25, 5. 5 unidades en este caso. ¿De acuerdo, jóvenes? Espero que haya quedado claro. Mira, con todo esto ya podemos realizar los siguientes problemas. Problema número 2. No lo mencioné en la primera clase. Nosotros vamos a empezar siempre con los problemas más simples. ¿Ok? El problema 1 no era el indicado para comenzar con la clase. ¿Ok? Vamos a empezar siempre con los problemas más sencillos. Como por ejemplo el problema 2. Dice, la resultante de los vectores mostrados en la figura se encuentra en la dirección del eje vertical. Y, determine el valor del ángulo θ. Tenemos 3 vectores, jóvenes. Acá están tus 3 vectores. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos hace un momento, ¿no? O sea, vamos a representar a cada uno de esos vectores en forma de pares ordenados. A ver, empecemos, por ejemplo, con el vector A. Supongamos que este vector que estoy coloreando de rojo sea nuestro vector A. Supongamos. Le coloco vector A. ¿Ok? Vector A con su flechita. Ahí está. Entonces, ese vector de rojo me representa el vector A. ¿Cómo se podría representar en forma de par ordenado? A ver, fíjate. Vector A solamente tiene componentes horizontales, ¿no? Y esta componente horizontal apunta hacia la izquierda, por lo tanto, sería negativo, o sea, sería la primera componente menos 12. Sería menos 12. Repito, porque esta componente está apuntando hacia la izquierda. Si apuntara hacia la derecha sería positivo, pero en este caso apunta hacia la izquierda, por eso es negativo. ¿Ok? Acá le colocamos una coma. Ahora la componente vertical. Profesor, este vector no tiene componente vertical. Si no tiene componente vertical, le colocas un 0 nada más. Y cierra paréntesis. ¿Ok? O sea que esa sería la representación en par ordenado de este vector A. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, vamos con el vector B. Por ejemplo, que sea este de aquí. Este de aquí que sea nuestro vector B. ¿Ok? B. Flechita. De nuevo, a ver, la primera componente para nuestro vector B, si te das cuenta, no tiene componente horizontal, ¿cierto? Entonces, cuando hagamos esto, como no tiene componente horizontal, en la primera componente de nuestro par ordenado irá 0. Repito, porque no tiene componente horizontal. Ahora, lo que sí tiene es componente vertical. Es esta componente. Está apuntando hacia arriba. Por lo tanto, sería con signo positivo. O sea, sería más 18. Y cierro paréntesis. ¿Ok? Claro. Sigamos con el tercer vector, con este vector que lo voy a llamar C, por ejemplo. Este vector de aquí le voy a llamar C. Y este vector C, ¿cómo lo podemos representar? Bueno, en este caso ya tenemos que hacer uso de las componentes, ¿no? De dos componentes, ¿no? Como hemos visto hace un momento, por ejemplo, acá puedo trazar esta línea, acá trazo esta otra línea, y acá tendría estas dos componentes. Primera componente, segunda componente. ¿Ok? Voy a borrar esto de aquí para que no genere confusión. Ya. Nos vamos a centrar en este vector C. Entonces, esta primera componente sería la componente, en este caso, horizontal y la componente vertical. Esta componente horizontal, ¿qué módulo tendría, jóvenes, con todos estos datos que tenemos? El módulo de ese vector C sería 20. Como esa componente está adyacente al ángulo θ, sería 20 coseno de θ. Y la componente vertical sería 20 seno de θ. Y se acabó, jóvenes. Ahora, con esas componentes vamos a
expresar al vector C en forma de par ordenado. Abro paréntesis. Sería lo siguiente. A ver, esta primera componente apunta hacia la derecha, ¿no? Horizontal apunta hacia la derecha, por lo tanto sería con signo más. Sería más 20 coseno de teta, coma. Ahora, la segunda componente es la componente vertical, apunta hacia abajo. Por lo tanto, como apunta hacia abajo esta componente, sería menos 20 seno de teta. Y todo esto, cierro paréntesis. ¿Estamos claros, jóvenes? Ahora, ya hemos expresado a esos tres vectores en forma de par ordenado. ¿Qué te dice el problema? Dice, la resultante de los vectores mostrados se encuentra en la dirección vertical Y. O sea que esta resultante sería más o menos un vector de este tipo. O bien un vector hacia arriba o bien un vector hacia abajo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que es vertical. Pero cualquiera que fuera la dirección de ese vector vertical, lo que siempre va a resaltar es que la primera componente, o sea, la componente de las horizontales, va a ser cero, porque es un vector puramente vertical, el vector resultante. Es justamente el dato del problema. Dato, este es dato. Que este vector resultante o bien es vertical hacia arriba o vertical hacia abajo, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que es vertical. Y por ende, la primera componente será cero. Ahora, la segunda componente, ¿cuál será? Bueno, no sabemos, le ponemos una nube. Y cierro paréntesis. ¿Está claro, joven? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer al respecto? No sabemos de la segunda componente, pero podemos trabajar con la primera componente. Vamos a ir con las componentes X, o sea, vamos a sumar las primeras componentes. Menos 12, 0 y más 20 coseno de teta, y eso debe ser igual necesariamente a 0. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces sería menos 12 más 0, en este caso lo puedo colocar así, más 0 más 20 coseno de teta, ¿ok? Esto que es igual, jóvenes, igual a 0, ¿cierto? Claro, igual a 0. Y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque si puedes calcular el coseno del ángulo teta, ya automáticamente puedes calcular el ángulo teta, ¿no? Eso es todo, jóvenes. O sea, para ya rebobinando, lo que estamos haciendo es sumar estas componentes. Esta componente de aquí, esta componente de aquí, más esta componente de aquí. O sea, las primeras componentes y la suma de esas tres primeras componentes me debe dar esta componente también primera, que es el resultante. ¿Ok? Es justamente lo que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Y bueno, esta es operación. Operemos, jóvenes, esto rápidamente. Sería 20 coseno de teta igual a 12. Le sacas, le puedes sacar cuarta, ¿no? 5 coseno de teta igual a 3, coseno de teta igual a 3 quintos. ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno de teta es 3 quintos? El ángulo teta debe ser de 53 grados, ¿ok? Alternativa a la letra A. ¿Todo claro, jóvenes? Entonces, este es el problema más sencillo que vamos a ver en la clase respecto a vectores. ¿Preguntas hasta ahí? Ujú.
Claro, en el caso, acá hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo se ponen cosenos y cómo se ponen senos? Es bastante simple, ¿no? Vamos a poner dos casos. Acá tenemos un caso y acá tenemos otro, por ejemplo. Entonces, en el primer caso vamos a tener un vector A, por ejemplo, ¿no? Y este vector A va a tener un ángulo alfa, va a formar con ese eje un ángulo alfa. Entonces, la primera componente sería la componente horizontal, sería esta de aquí. Y la segunda componente sería esta de aquí, ¿ok? Esta primera componente, como está adyacente, está pegada al ángulo alfa, entonces le corresponde la razón trigonométrica coseno. O sea que esta primera componente sería a coseno de alfa. ¿Estamos claros, jóvenes? Porque está adyacente al ángulo. Eso es por definición de las eh, razones trigonométricas, ¿ok? Y el otro sería a seno de alfa, por ejemplo. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, colocamos un vector de ese tipo, el vector A, y el ángulo alfa ya lo encontramos aquí, en el otro lado? Y de nuevo hacemos la descomposición por componentes, componente horizontal, componente vertical. De nuevo, siempre jóvenes, la componente adyacente al ángulo siempre le va a corresponder la razón trigonométrica coseno. Entonces, como esta componente está adyacente a este ángulo, sería, en este caso, a coseno de alfa. Y al otro lado, en el caso, en la otra componente, mejor dicho, sería a seno de alfa. ¿Ok? Entonces, siempre, conclusión, la componente que está adyacente al ángulo alfa va a ir con la razón trigonométrica coseno, ¿no? Acá lo ves en este caso, lo ves en este otro caso. ¿Ok? Bien, jóvenes, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora, dice, en la figura mostrada se tiene un conjunto de vectores coplanares. Si la resultante sobre el eje X es nulo, determine la magnitud del vector resultante. Un poquito más complicado que el caso anterior, pero igual parecido, ¿no? Empecemos, jóvenes. El vector A, por ejemplo, que sea este vector de aquí, el vector A. Y vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿te parece? A ver, primera componente del vector A sería menos 200. ¿Por qué? Porque es horizontal, ya está apuntando hacia la izquierda. Y como es horizontal completamente, no tiene componente vertical, o sea, sería cero. El vector B. El vector B, supongamos que sea, a ver, el vector B que sea este, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, a este vector B lo vamos a descomponer en componente horizontal, componente vertical, más o menos así. Acá estaría la componente horizontal y aquí la componente vertical. Ahora, esta componente horizontal primero sería 150 coseno de 37 grados. Y la componente vertical sería 150 seno de 37 grados. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? Pero eso es muy largo, ¿no? A ver, ¿cuánto te saldría esta componente, por ejemplo? Acá hay varios trucos que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, usando obviamente los triángulos notables. ¿Cómo sería, joven? Sería 120. Ujú, claro. Entonces acá, en este caso, vamos a borrar esto. Acá la constante, si lo puedes llamar acá, sería 30, 120, muy bien. ¿Y el otro cuánto sería, joven? 90, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sería 90.
Claro, muy grande escribir eso. Pero ya sabes de dónde, ya sabes de dónde proviene, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, ya tenemos todo. Entonces tenemos la componente horizontal, componente vertical. Entonces empecemos con la primera componente. Sería más 120, coma, y la segunda componente, como está apuntando hacia abajo, sería menos 90. Tener cuidado, por favor, con eso. ¿Ok? Y vamos con el tercer vector. A ver, vamos a borrar todo esto. El tercer vector sería este de aquí. Este vector C. Este de aquí. C. ¿Ok? Y este vector C de nuevo lo vamos a descomponer, ¿no? Componente horizontal. Vamos a colocar aquí. Componente vertical. Pero no sabemos nada del ángulo teta. Bueno, lo único que vamos a hacer es decir, esta primera componente es 100 coseno de teta, porque es adyacente al ángulo teta, y la otra componente sería 100 seno de teta. ¿Ok? Eso ya lo hemos discutido hace un momento nomás. Ahora, en forma de par ordenado, a ver, la primera componente sería más 100 coseno de teta, coma, y la segunda componente sería también más, porque está apuntando hacia arriba, 100 seno de teta. Y cierro paréntesis. Entonces ya tengo a los tres vectores en forma de par ordenado. Ahora, ¿qué te dice el enunciado en este caso? En la figura mostrada se tiene un conjunto de vectores coplanares, o sea que se encuentran en el mismo plano. Si la resultante sobre el eje X es nulo, o sea que, en este caso, en este eje X no va a haber resultante, o sea, va a ser 0. O sea, que la primera componente vamos a tener a 0. ¿De acuerdo? Y la segunda componente será algo que yo no conozco. Lo voy a colocar así nada más. Pero eso por ahora no me interesa. Y lo que vamos a hacer a continuación es algo parecido al problema anterior. Vamos a sumar esta componente, esta primera componente del otro vector, esta primera componente del tercer vector, y vamos a igualarlo a este 0. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para la primera componente, la componente X, tendríamos lo siguiente. Sería menos 200. Lo vamos a colocar de un solo color. Creo que ya se sobreentiende, ¿no? Para no perder mucho tiempo. A ver, sería menos 200 más 120 más 100 coseno de teta es igual a 0, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo. Sumando esas primeras componentes. Y acá continuamos, ¿no? Acá continuamos. Acá sería, por ejemplo, menos 80 igual a 100. Ya lo colocamos ya sin signo, ¿ok? A ver, sería 100 coseno de teta igual a 80. O sea, coseno de teta automáticamente, ¿cuánto vale? Eso ya se puede calcular, ¿no? O sea, acá se cancela un 0, se cancela un 0, sería acá mitad 4, mitad 5, 4 quintos, ¿cierto? Claro. O sea, ¿de qué estamos hablando, jóvenes? ¿De qué ángulo? 37. 37 grados, muy bien. Y mira, con esa información ya puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué? Lo que quiero ahora es calcular cuál es el valor de esa nube. Y lo que vamos a hacer es, o hacer es algo similar. Vamos a sumar esta componente más esta, y va a ser igual a esta nubecita de aquí. A ver, recalcando. Vamos a sumar esta otra componente, más esta otra componente, más esta otra componente, y va a ser igual a esta componente de aquí. ¿Ok? Esa es para la componente Y. Ujú. Entonces, vamos a hacer eso. Sería 0 menos 90 más 100
seno de, ¿cómo se llama? A 37 grados. Esto es igual a 0. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Y continuemos, ¿no? Acá sería menos 90 más 100. Y acá reemplaza, a ver, lo vamos a poner con este color. Seno de 37 grados. Pero lo vamos a colocar su valor, el valor en fracción. El seno de 37 grados sería 3/5, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo con eso? Muy bien. Esto es igual a 0. Y continuemos, ¿no? Acá sale menos. Igual a 0 no, jóvenes. A la nubecita, ¿no? Acá nos faltó. Esta es la nubecita. No sabemos cuánto vale. Esta nubecita la vamos a llamar Y, ¿te parece? Y. Le vamos a llamar un Y. Ahí está. ¿Ok? Para evitar estas informalidades. Ahí está. Entonces vamos a calcular el valor de la nubecita anterior, que le estamos llamando Y. ¿Ok? Y ya pues, joven, ya tenemos todo, ¿no? Acá sería menos 90. Más, acá sería quinta 1, quinta 20 por 360. ¿Ok? Igual a Y. O sea, en simples palabras, Y es igual a menos, menos 30. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de, en este caso, de X, el valor de X para la resultante, para este vector resultante. Esta R lo he colocado aquí. El valor de X ya era dato, ¿no? Era 0. Lo vamos a colocar así. Era 0. Y el valor de Y es de menos 30. Menos 30. ¿Ok? Entonces, finalmente, ¿cómo calcularía el módulo de ese vector? Sería 30, ¿no? Pero vamos a verlo gráficamente, a ver. Creo que ya es eso, a ver. Un momentito. Ah, ok. Ya es eso, jóvenes. Regresamos en 15 minutos, ¿ok? Ok, jóvenes, vamos a continuar. Habíamos calculado el valor de X, el valor de Y, y finalmente teníamos que ver el valor del módulo de ese vector R, ¿no? Que tiene esas componentes. Entonces, este vector R, vemos de que no tiene componente horizontal. Su componente horizontal es 0, solamente tendrá componente vertical. Y como vemos, como tiene signo negativo esa Y, esa componente vertical, entonces será más o menos de este tipo. A ver, un momentito. De este tipo. Un vector apuntando hacia abajo. Ese justamente será nuestro vector resultante. ¿De acuerdo? Este será R. Pero a nosotros no nos preguntan cómo está ubicado el vector R, hacia dónde apunta. Nos preguntan el módulo. Entonces, si esta componente es menos 30, o sea que el módulo de esta componente será 30, que es justamente la respuesta para este problema. O sea que, en conclusión, el vector R es un vector vertical que apunta hacia abajo y que tiene como módulo 30 unidades. ¿Claro, jóvenes? ¿Sí? Pasemos ahora al siguiente problema. Problema un poquito más interesante. Dice, un vector se define como un ente matemático que se puede representar gráficamente mediante un segmento de recta orientado. Con el sistema de vectores mostrados en la figura determina la dirección del vector resultante respecto al eje positivo. De nuevo, jóvenes, la misma forma de trabajar. Vamos a llamar, por ejemplo, a este el vector A.
Y rápidamente, a este vector A, ¿cómo lo podríamos representar? Primera componente negativa, puesto de que esa componente apunta hacia la izquierda, menos 10, 0. Ahora veamos el otro vector B, por ejemplo. El vector B. A este le estamos llamando vector B y al otro le hemos llamado vector A. ¿Ok? Ahora, vamos con el vector B. ¿Cómo estaría dado el vector B? No tiene componente horizontal, 0, y la componente vertical, como apunta hacia arriba, sería más 8. Vamos con el vector C. El vector C que sea este vector de aquí. ¿Ok? Y de nuevo, es un vector totalmente vertical, no tiene componente horizontal, o sea, la componente horizontal sería 0, y la componente vertical, como está apuntando hacia abajo, sería menos 2 raíz de 3. Y cierro paréntesis. ¿Ok? Y finalmente, veamos el vector D. El vector D que lo vamos a colocar de morado. ¿Ok? Este vector D, que ya está de morado, este D, este de aquí, lo vamos a descomponer en componente horizontal y componente vertical, ¿ok? A continuación, haremos dicha descomposición. Vamos a borrar esto, ya no lo necesitamos. Este vector D estará descompuesto en la componente vertical y en la componente horizontal, ¿ok? Haciendo el procedimiento que ya hemos hecho, ¿no? Trazamos una línea, trazamos otra línea, ¿cierto? Y ese vector está descompuesto en componente horizontal, componente vertical. Ahora, esta componente horizontal, si el módulo de este vector es 4, sería 4 coseno de 60 grados. ¿Y cuánto sería eso, jóvenes? Sería 2, ¿cierto? Sería 2. 2 unidades. Y la otra componente sería 4 seno de 60 grados. ¿Y eso cuánto sería, jóvenes? 2 raíz de 3, ¿de acuerdo? Entonces, mira, ya tenemos a las componentes de este vector de componente horizontal, componente vertical. Vamos a expresarlo en forma de par ordenado. Primera componente, componente horizontal, apunta hacia la derecha, o sea, sería de más 2, coma. Segunda componente, esta componente vertical apunta hacia arriba, o sea, sería más 2 raíz de 3, y cierro paréntesis. ¿Estamos de acuerdo con eso, jóvenes? ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a sumar estos vectores. Este vector, a ver, sería, vamos a sumar esta componente, mejor dicho, más esta componente, más esta otra componente, más esta otra componente, me va a dar la primera componente del vector. Entonces, sería menos 10 más 0 más 0 más 2. ¿Cuánto sería eso, jóvenes? Sería menos 8, claro, menos 8. Coma. Ahora vamos a sumar las segundas componentes. Sería lo siguiente. Segunda componente, 0 más 8 más 2 raíz de 3, o mejor dicho, menos 2 raíz de 3, y más 2 raíz de 3. Todo eso te tiene que dar esta componente de la resultante. Fíjate, menos 2 raíz de 3 con 2 raíz de 3 se cancela, y solamente te queda 8. 8 unidades. Interesante. Y fíjate lo siguiente, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, tenemos que recordar este triángulo notable, ¿no? De 45, 45. Sería como K raíz de 2, ¿no? Pero ya dejando de lado eso, vamos a representar en este plano cartesiano a ese par ordenado.
Entonces, la primera componente, este menos 8, te representa a esta componente horizontal. Lo vamos a colocar de color amarillo. ¿Ok? Componente horizontal sería de valor menos 8. ¿Por qué con el signo negativo? ¿Por qué? Porque tiene un módulo de 8, pero está apuntando hacia la izquierda. Por eso el signo negativo. Esa es la componente horizontal. Ahora, la componente vertical tiene un módulo de 8 unidades. O sea, estaría apuntando hacia arriba. ¿Ok? Con su módulo de 8 unidades. Más o menos, ¿no? Y haciendo los trazos, a ver, trazando acá líneas, por ejemplo, acá trazo una línea, acá trazo otra línea. La resultante de esos dos vectores sería el siguiente vector. Lo voy a colocar también de amarillo. Este sería mi vector resultante. ¿Ok? Ese sería el vector R. El vector R que se menciona aquí, ¿cierto? Este vector R sería este de aquí. Y lo que te preguntan es, con el sistema de vectores mostrados en la figura, determina la dirección del vector resultante respecto al eje X positivo, o sea, respecto a este semieje X. Jóvenes, de este triángulo, por ejemplo, si trazamos este triangulito, de otro color, si vemos este triangulito, por lo que estamos viendo, este segmento también sería 8. O sea, tendríamos un triángulo de 45 grados, 45 grados. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y por ende también, en este otro lado, a ver, aquí tendríamos un ángulo de 45 grados también, ¿cierto? 45 grados sexagesimales. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Voy a borrar esto para que no confunda. Entonces ya sabemos, ya con el argumento que hemos dado, sabemos de que ese ángulo es de 45 grados. Pero recuerda de que todo este ángulo de aquí, todo este ángulo de aquí es de 90 grados. ¿Ok? Entonces, el ángulo que forma este vector R, el vector resultante, respecto al eje semipositivo X, sería desde este punto hacia este punto. O sea, sería este de aquí. Todo este sería el ángulo. O sea, sería la suma de 90 grados más 45 grados. Eso me da la suma de 135 grados sexagesimales. O sea, en simples palabras, el vector R forma con respecto al semieje positivo X un ángulo de 135 grados. Alternativa a la letra C. ¿Todo claro, jóvenes? Sí, ¿no? Ok, entonces pasemos ya al último problema de este capítulo, no de la clase, sino de este capítulo, ¿ok? ¿Qué me dice lo siguiente? A ver. Dice, en la figura se muestran tres vectores coplanares. Determine la magnitud del vector resultante. Estos problemas son clásicos de examen de admisión. Fíjate, en estos ángulos, por ejemplo, 19 grados, 26 grados o 34 grados, no son ángulos notables. Ángulos notables son 53 grados, 37 grados, 60 grados, pero estos ángulos no. ¿Qué se tiene que hacer en este caso, jóvenes? El pequeño truco es hacer una rotación de todos los vectores al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, podemos a nosotros rotar estos vectores. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes?
Por ejemplo, ¿qué pasaría si estos vectores, por ejemplo, los rotamos un ángulo de 19 grados? ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a rotar a todo esto un ángulo de 19 grados. A ver, a todos. 19 grados. Todos van a rotar 19 grados. 19 grados, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría el vector de este vector que voy a sombrear? Este vector A, que lo estoy llamando. Este vector A, ¿cómo quedaría si hago esa rotación? ¿Ok? ¿Cómo quedaría? Bueno, más o menos quedaría así. Más o menos pasaría por aquí, justamente en el eje horizontal. ¿Ok? Porque estoy haciendo esa rotación de 19 grados. Y su módulo es de 26 unidades. ¿Qué más? Ahora, ¿qué pasaría con este vector que voy a colorear de verde? Este vector de aquí. También rotaría en sentido, en este caso, horario, ¿ok? Un ángulo de 19 grados. O sea, tendría un vector más o menos así. Y como he rotado 19 grados, este vector de lo que se encontraba aquí se encontrará más o menos por aquí. Y este angulito debe ser de, ¿cuánto, joven? 19 grados. Y la suma de esos ángulos, ¿cuánto te da? ¿De acuerdo? 26 más 19. ¿Cuánto te da esa suma, joven? 45. 45 grados, ¿no? Entonces te das cuenta que el truco era rotar a los vectores de tal forma de que encuentres ángulos notables. O sea que al final este vector rotado va a tener un ángulo de 45 grados. Y el módulo de este vector es de 4 raíz de 2 unidades. ¿Ok? Y la misma historia para el siguiente vector, ¿no? El vector, por ejemplo, C. Lo vamos a nombrar de esta manera. El vector C. Este vector C. De nuevo, lo vamos a rotar más o menos por aquí. Un ángulo de 19 grados. Otra vez 19 grados. O sea que todo este vector de aquí, todo este vector más o menos estaría por aquí. ¿Ok? Y la suma en este caso de 19 más 34 sería 53 grados, ¿no? Estaría más o menos. Perfecto, jóvenes. Y mira, ya con esa rotación hemos llegado a ángulos notables, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es descomponer. Y no nos olvidemos que este vector tiene un módulo de 20. Bueno, jóvenes, y esto es algo bastante simple. A ver, el vector A, ¿cómo sería? Primera componente más 26, segunda componente 0, ¿cierto? Porque es un vector puramente horizontal. Ahora, el vector B, el vector de verde, este vector B, bueno, su componente sería esta componente vertical, ¿ok? Y esta otra componente, eh, esta componente horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, ya de esa manera habría obtenido esas componentes de ese vector. Y por lo que ya hemos visto, esta componente sería 4 raíz de 2 coseno de 45 grados, 4 raíz de 2 seno de 45 grados. Haciendo eso de manera muy rápida sería simplemente 4 y 4, ¿no? O sea, en simples palabras, la primera componente del vector B sería, primera componente es esta, estaría apuntando hacia la izquierda, sería de valor menos 4. Y la otra componente, como está apuntando hacia arriba, tiene signo positivo, sería más 4. ¿Ok?
¿Sí, jóvenes? Y la otra, el otro vector sería el vector C. El vector C, en este caso, este vector C, tendría estas componentes. Primera componente, más o menos por aquí. Y la segunda componente estaría pasando por aquí. ¿Ok? Y también por lo expuesto anteriormente, esta componente sería 20 coseno de 53 grados, porque el ángulo está adyacente, y esta otra 20 seno de 53 grados, ¿ok? Haciendo eso rápidamente, ¿cuánto sería? 12 unidades para aquí, ¿ok? Y 16 unidades para aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el vector C, en este caso, sería la primera componente, componentes horizontales, 16, la componente de módulo 16 está apuntando hacia la izquierda, por lo tanto sería menos 16, coma. Y la otra componente, ¿cuál sería? Menos 12. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Yo sé que sí, ya. Entonces, de nuevo, ¿no? Hacemos la suma, ¿no? Primera componente, más primera componente me da esta componente de aquí. O sea, más 26 menos 4 más 16 te da esto. A ver, acá sería 26 menos 16 te saldría 10. Menos 4, 6. ¿Ok? O sea, acá tendríamos 6, coma. Y de nuevo, ¿no? Acá sería 0 menos, más 4 menos 12. Acá sería menos 8, ¿no? La segunda componente, menos 8. Muy bien. Y lo que hacemos, que jóvenes, para calcular el módulo, utilizar esta formulita que la hemos visto hace un momento, ¿no? Esa fórmula nos dice que el módulo de R es igual a raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. ¿Ok? En este caso, el valor de R es igual. Y bueno, Sí. acá realiza, ¿no? Tu operación, ¿no? 10 sería, ¿no? Simplemente. El módulo de R sería 10. Alternativa a la letra D. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, ese es un problema típico de examen de admisión. No es un problema para nada operativo, ¿ah? Mira, y eso que lo estoy explicando. Si lo hicieras así rápido, sería mucho más directo. ¿Ok? Pero igual, ¿alguna pregunta ahí? ¿Todo claro? Todo claro. Ok. Muy bien, jóvenes. Ahora, pasemos al siguiente tema de la clase. Bueno, vamos a hablar un poquito de vectores unitarios, solamente de manera, antes de pasar al siguiente tema. Vectores unitarios son vectores que tienen como módulo a la unidad, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos un vector, cualquiera que fuese, que tiene un módulo 1, ya se llama vector unitario. O sea, puede tener cualquier dirección, pero si su módulo es igual a 1, recibe el nombre de vector unitario. Ahora, nota, el vector unitario de un vector arbitrario A se calcula de la siguiente manera. Si tienes cualquier vector A y lo divides sobre su módulo, entonces obtienes el vector unitario de dicho vector. ¿De acuerdo? En donde A es el vector arbitrario, A sin flecha es el módulo del vector A, y U sería el vector unitario, pero vector unitario de este vector arbitrario. ¿Ok? Ahora, vamos a ver también unas clases de vector unitario bastante famoso, lo que se llaman vectores unitarios cartesianos. Si tenemos nuestros ejes X, Y, y aumentemos una dimensión más, Z, los vectores unitarios que corresponden son, en la dirección del eje X, positivo sería el vector unitario Y, para Y el vector unitario J, y para Z el vector unitario K.
¿De acuerdo? Entonces, nota, si A es un vector arbitrario, ¿te acuerdas de los pares ordenados, no? Eran, profesor, solamente habían dos, nada más. Tú dirás, solamente yo tenía un vector. A es igual a X, Y. Sí, pero ahora olvídate de que tenemos dos dimensiones, ahora pasamos a un sistema tridimensional, o sea, 3 dimensiones. Solamente agregaríamos una componente más, la componente Z, como en este caso, ¿no? Este vector con componentes X, Y y Z. Este vector de esta manera también se puede reescribir de esta manera, como vector A igual a X por el vector unitario Y, más Y por el vector unitario J, más Z por el vector unitario K. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora, bien, jóvenes, vamos a pasar al tema de cinemática. La cinemática estudia en general el movimiento, ¿ok? Y para eso para entrar a esa discusión del movimiento, ¿qué es el movimiento? Ya un poco más desde el punto de vista filosófico, vamos a recordar la paradoja de Aquiles y la tortuga, ¿no? Propuesta por el filósofo griego Zenón de Elea. Resulta lo siguiente, jóvenes, que Aquiles y la tortuga van a hacer una carrera, ¿no? Entonces, entre los dos ya sabemos quién es más rápido, obviamente Aquiles. Sin embargo, la carrera se va a dar. Lo que pasa es lo siguiente, jóvenes, que supongamos que Aquiles le da una ventaja a la tortuga es muy lenta, así que Aquiles dice, bueno, le doy ventaja y yo igual la voy a pasar. Sucede que para que Aquiles llegue a donde está la tortuga, necesita al menos pasar por la parte media de la distancia. Y si estuviese en la parte media, necesitaría a su vez llegar a la parte media de la distancia. Y así sucesivamente, para que se acerque a la tortuga, necesitaría llegar a la parte media de la distancia. O sea, al final Aquiles nunca le ganaría a la tortuga. La tortuga siempre estaría por delante de Aquiles. Se acercarían, pero nunca le ganaría. Esa es una paradoja, claro está, ¿no? O sea que, y justamente esa paradoja la dio el filósofo Zenón de Elea para demostrar de que nuestros sentidos nos engañan, ¿no? Recordarán las clases de filosofía, nuestros sentidos nos engañan, etcétera, etcétera. Felizmente nosotros no vamos a guiarnos por eso, nosotros vamos a ser más prácticos, vamos a, justamente como la física lo es, ve la naturaleza y la describe nada más. No se pregunta el por qué. Eso sí lo hace la filosofía, ¿de acuerdo? Entonces nosotros solamente vamos a responder el cómo suceden los fenómenos naturales. En ese sentido, vamos a asumir de que el movimiento no es paradójico, existe el movimiento, y vamos a presentar la cinemática. ¿Qué es cinemática? Cinemática es parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Y, a su vez, no estudia la causa que genera el movimiento, solamente y exclusivamente el movimiento de los cuerpos. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo que se desplaza en todo este camino en un cierto tiempo t, podemos definir lo siguiente. Este camino, la longitud de este camino que ha descrito este cuerpo se le llama trayectoria. Ahora, el radio que une el punto inicial y el punto final del movimiento se le llama desplazamiento. Y el tiempo en el cual transcurre, vamos a denotarlo por un tiempo t. ¿Ok? Ahora, con eso vamos a definir lo que se llama la rapidez media y la velocidad media. Rapidez media es, o está definido como la trayectoria entre el tiempo, unidades en metros por segundo. Por otro lado, la velocidad media está definido como el desplazamiento entre el tiempo, unidades también metros por segundo. En general, la rapidez media y la velocidad media no van a ser iguales, van a ser diferentes.
¿Ok? Ahí tienen entonces las definiciones de lo que es rapidez media y velocidad media. Ahora, veamos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme o MRU. Es un movimiento en donde la velocidad del móvil es constante, o sea que es constante en magnitud y es constante en dirección. Justamente hablando de un vector constante, para que sea constante tiene que mantener constante su magnitud y dirección. Ahora, tenemos este cuerpo. Parte desde este punto y llega a este punto. Su trayectoria es una recta. Describe una distancia d a una velocidad v en un tiempo t. La ecuación que rige este movimiento es esta famosa ecuación d es igual a b por t, en donde d es la distancia expresado en metros, v es la velocidad expresado en metros por segundo, ¿ok? Y t es el tiempo expresado en segundos. Ahora, nota, en el MRU se cumple que la rapidez media es igual a la, o en este caso, al módulo de la velocidad media. Eso también podría ser pregunta de examen de admisión, ¿no? Solamente en ese caso del MRU, rapidez media y el módulo de la velocidad media son iguales. ¿Ok? Bien, jóvenes. Con esto ya podemos hacer el problema número 8. Dice, el bus que figura con MRU debe llegar a su destino a las 7 p.m. Si viajara 40 kilómetros por hora, llegaría una hora después. Si viajara a 60 kilómetros por hora, llegaría una hora antes. ¿Qué rapidez debe tener el bus para que llegue a su destino a la hora fijada? Entonces, jóvenes, vamos a fijar 3 casos. Caso 1, donde el bus tiene que salir con la rapidez correcta, con una rapidez que nosotros no sabemos. El caso 2, que nos van a presentar, y el caso 3. Para los 3 casos vamos a usar la misma fórmula. ¿Ok? Empecemos con el primer caso. Tenemos, a ver, sería lo siguiente. Distancia D, ¿ok? No sabemos cuánto vale, es igual a la velocidad a la cual va, no sabemos tampoco, y el tiempo en el cual se desplaza, tampoco sabemos. Es una incógnita total. Ahora vamos con los datos. ¿Qué me dice esta parte del enunciado? Si viaja a 40 kilómetros por hora, llegaría una hora después. En el caso 2, diremos lo siguiente. Si viaja a 40 kilómetros por hora, llegaría, dice, una hora después. O sea, ya no sería en un tiempo t, sería en un tiempo t más 1, una hora después. Por eso aquí vamos a colocar tiempo t más 1. Por lo tanto, entonces, aplicando esta fórmula, tendríamos distancia, la distancia no ha cambiado, es igual a velocidad 40 por el tiempo que sería t más 1. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, vamos con el tercer caso. Dice, y si viaja 60 kilómetros por hora, llegaría una hora antes. O sea, si en el tercer caso sale con 60 kilómetros por hora, de lo que debería durarte, llegará una hora antes. O sea, el tiempo que le tomará sería t menos 1, porque es una hora antes. Con todos estos datos reemplazamos en esta ecuación, o en esta fórmula, mejor dicho, y tendríamos lo siguiente. D es igual a 60, que es la rapidez, por t menos 1. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, acá podemos colocar, por ejemplo, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Entonces, igualando ecuación 2 y ecuación 3. O sea, estas ecuaciones, esta ecuación y esta ecuación la podemos igualar, porque ambos tienen D. Entonces tendríamos lo siguiente, sería
A ver, sería 40 por t más 1 es igual a 60 por t menos 1. ¿Ok? Cancelamos los ceros, sería 4t más 4, cancelamos el otro 0, 6t menos 6. Acá sería 10 igual a 2t, o sea que t me va a dar 5, pero como estamos trabajando en horas, para el tiempo serían 5 horas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora, podemos reemplazar este valor de tiempo en cualquier ecuación. Por ejemplo, en la ecuación 2, reemplazando en 2. A ver, reemplazando en 2 sería, D es igual a 40 multiplicado por T. ¿Pero cuánto vale T? T vale 5 más 1. ¿Estamos de acuerdo? Estamos reemplazando este T en esta ecuación de aquí. ¿De acuerdo? Y esto nos va a dar un valor de D igual a 6,240. Ojo, sería en este caso kilómetros. ¿Ok? Las unidades serían kilómetros. Ahora, finalmente, entonces, mira, tenemos el valor de D, tenemos el valor de T. ¿Podemos calcular o no la rapidez V? En la ecuación 1. Entonces, para la ecuación 1, tendríamos lo siguiente. A ver. ah, mm, ya. En vez de D voy a colocar 240. Esto es igual a la velocidad v o la rapidez v que no conocemos, multiplicado por el tiempo t que sería de 5 horas. ¿Ok? Haciendo esos cálculos, ¿cuánto sería? 48, ¿cierto? Sería 48. Pero ojo, 48 kilómetros por hora. Ahora, profesor, pero en las claves no está en kilómetros por hora, está en metros por segundo. Claro, lo que vamos a hacer es una conversión. 48 kilómetros por hora. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuánto equivale a un kilómetro? Un kilómetro es 1000 metros. ¿Y cuánto equivale una hora? Pues una hora es 3600 segundos. Si te das cuenta, joven, a ver, los horas se cancela con horas, kilómetros se cancela con kilómetros. Usando y haciendo esas operaciones, la rapidez nos saldrá justamente algo aproximado con 13,3 metros por segundo. Alternativa de la letra C. ¿De acuerdo, jóvenes? Bastante claro, ¿no? Bien, pasemos entonces al siguiente tema. Acá tenemos las ecuaciones del tiempo de encuentro, tiempo de alcance. No lo voy a explicar, ahí lo dejo. Son bastante, ap- son bastante explicativos, bastante aplicativos para algunos problemas, ¿no? Si tiene dos cuerpos que tienen velocidad A, velocidad B, contrarios, separados una distancia t, entonces puedes calcular el tiempo en el cual se van a encontrar. Y estaría dado por esta expresión. Y de una forma análoga, ¿no? El tiempo de alcance. Tiene dos cuerpos, uno con velocidad mayor que el otro, de módulo, y eventualmente, este cuerpo más veloz va a alcanzar al más lento. A ese se le llama el tiempo de alcance y se calcula de esta manera, ¿no? Pero lo que me va a interesar ahora, jóvenes, es la ecuación de posición. Ecuación de posición. Es una ecuación que te va a dar información de la posición del cuerpo en cualquier instante de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tienes un cuerpo en la posición x0, en un tiempo t0 igual a 0,
va a pasar cierto tiempo y se encontrará en una posición X. ¿De acuerdo? Entonces, la posición de este cuerpo en cualquier instante de tiempo está dado de la siguiente manera. Igual a x0 más b por t. Si te das cuenta, esta es una función, bueno, en este caso, es una función lineal. Es una función de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, también si te das cuenta, esta es una, en este caso podría llamarse polinomio de grado 1, ¿no? Lineal. ¿De acuerdo? En donde este x0 es la posición inicial expresado en metros, v es la velocidad expresado en metros por segundo, y además el desplazamiento, ese vector que les había comentado anteriormente, se define como posición final x menos posición inicial x0. ¿Ok? A ver, si me han entendido. Ejemplo, te damos esta ecuación de posición. Calculen usted cuál es la posición inicial y cuál es la velocidad inicial. Cuando t0 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, la posición inicial va a ser ese término independiente, este de aquí, menos 3. O sea que x0 sería menos 3 metros. Y la velocidad es el término que multiplica al t. O sea, este de aquí. Este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces sería más 5 metros por segundo. Es importante recalcar el signo. ¿De acuerdo? Es importante recalcar el signo. Bien, jóvenes, a ver, nos quedan 15 minutos. Vamos a ver cuánto nos queda. Quise hacer un problema de la tarea, ¿ok? Porque en los problemas de las clases no hay problemas con ecuación de posición. Entonces, voy a demorarme un poquito más, quizás 5 minutos me pase, pero quisiera hacer este problema de la tarea, ojo, no es de la clase, es de la tarea. Dice, una partícula se mueve en la dirección del eje X de acuerdo a la ecuación de posición-tiempo. Aquí está la ecuación, donde X se mide en metros y t en segundos. Indique verdadero o falso. Entonces, jóvenes, acá tenemos la ecuación de posición. Rápidamente, el término independiente, ¿cuál sería? Menos 100. O sea que menos 100 sería nuestra posición inicial. Menos 100 metros. Y la velocidad en este caso es el término que multiplica t. En este caso sería más 2 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Ahora, en este caso, ¿qué me dicen? La posición inicial de la partícula en t igual a 0 es menos 100. ¿Qué dice, joven? Verdadero, ¿cierto? Claro, sería verdadera. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, ya tenemos los datos. Tenemos posición inicial, velocidad. Vamos a reemplazar, ¿ok? En este caso, la ecuación de posición sería x de t igual, en este caso sería, reemplazamos donde vaya menos 100, acá colocamos menos 100 más 2 veces t. ¿De acuerdo? Simplemente estoy reescribiendo la ecuación. Ahora, ¿qué pasaría si el tiempo es igual a 50 segundos? Es lo que te piden. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de t, voy a reemplazar 50. Eso es lo que voy a hacer. Si te das cuenta, he reemplazado en vez de t el valor de 50. ¿Y cuánto te sale eso, joven? 0 metros, ¿de acuerdo? Eso sería. Entonces, vamos a responder a la proposición 2. Al cabo de 50 segundos, la partícula pasa por el origen. Origen es 0 metros. Claro, verdadero. Y proposición 3. Para t igual a 20 segundos, la partícula se ha desplazado menos 60 metros. Veamos. De nuevo, en esta ecuación voy a reemplazar para t igual a 20. O sea, sería de la siguiente forma. Sería menos 100 más 2 por... Y el tiempo sería
en este caso, 20, ¿ok? O sea, sería operando menos 60 metros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular el desplazamiento. El desplazamiento se define de esta manera. La posición final en este caso claramente sería menos 60 metros. Es la posición en el instante t igual a 20 segundos. Y la posición inicial ya la conocemos todos, que es menos 100. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, realizar esa resta, ¿no? Sería menos 60 menos, aplicando esa formulita, menos 100. Menos 100. Ahí está. ¿De acuerdo? O sea que ese desplazamiento con signo sería más 40 metros. O sea que es un vector que apunta en este caso hacia la derecha. ¿Ok? No te asustes si tu desplazamiento te sale negativo. El desplazamiento es un vector. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Acá te dicen menos 60. Falso. O sea, alternativa correcta a la letra D. ¿Sí, jóvenes? Esa es una aplicación de lo que llamamos la ecuación de posición. Ahora, veamos el problema número 5. Dice, María corre una superficie horizontal en la dirección del eje X con rapidez constante como se muestra en la figura. Si parte de la posición de X igual a menos 9 y luego de 6 segundos pasa por la posición igual a 21 metros, ¿qué tiempo debe transcurrir para que María se encuentre a 15 metros del punto de partida? ¿Ok? Entonces, primero, el dato que te dan, joven, acá es bien notorio, ¿no? Dice parte de la posición X igual a menos 9 metros. O sea, que la posición inicial sería menos 9 metros. Eso es lo que nosotros tendríamos. Entonces, reemplazando acá sería menos 9 más velocidad por tiempo. Poniendo de un solo color, tendríamos esto. O sea que nos falta conocer la velocidad para poder calcular la ecuación de posición completa. Pero a nosotros nos dan datos. Dice, luego de 6 segundos, o sea, para t igual a 6 segundos, pasa por la posición x igual a más 21 metros. Entonces, esta información voy a reemplazar en esta ecuación de posición. Entonces sería, reemplazando 21 es igual a menos 9 más b multiplicado por el tiempo, pero el tiempo es de 6, en este caso de 6 segundos. ¿Estamos claros, jóvenes? Y bueno, lo que tenemos que hacer aquí es simplemente despejar esto, ¿no? Acá sería, por ejemplo, 30 igual a 6b. O sea que b me sale con signo positivo y sería más 5 metros por segundo. O sea que ya acabamos de calcular el valor de b. Y ese valor de b sería más 5 metros por segundo. ¿Estamos claros, jóvenes? O sea que la ecuación de movimiento completa, mira, con el v y con el x0 completa sería de la siguiente manera. Sería, a ver, menos 9 más 5 veces t. Esa sería la ecuación de movimiento completa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, finalmente, ¿qué te pregunta? ¿Qué tiempo debe transcurrir para que María se encuentre a 15 metros de su punto de partida? Ojo, fíjate. El signo de esta velocidad es positivo, o sea que María se encuentra moviéndose hacia la derecha. Si fuese negativo esa velocidad, se encontraría moviéndose hacia la izquierda. En este caso, como es positivo, se mueve hacia la derecha. Y como parte de esta posición x igual a menos 9,
esta sería el x0, me dice que para que se encuentre a 15 metros del punto de partida, o sea, debe recorrer una distancia de 15 metros. ¿Estamos de acuerdo? 15 metros. Para que eso suceda, ¿cuál será la posición, jóvenes, en este punto? ¿Mm? 6. 6. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿para qué tiempo el X será igual a 6 metros? Eso es lo que te están pidiendo. ¿Sí? Eso hay que analizarlo un poco. Ahora, de nuevo, vamos a reemplazar esto en la ecuación de movimiento. Sería, X sería igual a 6, igual a menos 9 más 5t. ¿De acuerdo? Acá sería, pasa a sumar, sería 15 igual a 5t. T es igual a 3 segundos. ¿Ok? Alternativa a la letra B. ¿De acuerdo, jóvenes? Espero que haya quedado claro. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de las gráficas, ya para culminar. La gráfica tiempo versus velocidad. En el eje horizontal tenemos al tiempo expresado en segundos, en el eje vertical a la velocidad expresado en metros por segundo, y la gráfica va a ser una línea recta, paralela al eje horizontal. Esa sería la velocidad constante a la que va el móvil, en donde la velocidad v0 es constante en el MRU. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces, en conclusión, esta gráfica para lo único que te sirve es para conocer la velocidad a la cual se está moviendo el cuerpo. Siguiente gráfica. Gráfica tiempo versus posición. En este caso, en el eje horizontal tenemos al tiempo expresado en segundos, en el eje vertical a la posición expresado en metros. Y la gráfica será una línea recta en este caso. ¿De acuerdo? Profesor, ¿puede tener otra forma? No, siempre tiene que ser una línea recta. Cuando hablamos de MRU, puede ser pregunta de examen de admisión también. Ahora, para calcular, o mejor dicho, ¿para qué te sirve esta gráfica? Esta gráfica sirve para calcular velocidades. O sea que con esta gráfica podemos calcular la velocidad a la cual se mueve el cuerpo. ¿Y cómo hacemos eso? Fácil. Tenemos dos pares ordenados. Par ordenado 1 y 2. El primero es t0, x0 y el segundo t, x. Y operamos de derecha hacia la izquierda. Primero con las segundas componentes. X menos x0 entre t menos t0. De esta manera calculamos, jóvenes, la velocidad a la cual se está moviendo el móvil. ¿Ok? Rápidamente, joven, hagamos el problema 7. Dice, la figura muestra la gráfica velocidad-tiempo de un móvil, donde B se expresa en metros por segundo y T en segundos. Calcule la posición para T igual a 6 segundos, en T0 igual a 3 segundos y su posición inicial en más 12 metros. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vemos es una gráfica, tipo la gráfica que hemos visto hace un momento, ¿no? Como esta gráfica de acá. Tiempo versus velocidad. Esta gráfica es tal cual a la que vemos aquí. Tiempo versus velocidad. Ahora, la velocidad que te indica es la velocidad constante, en este caso es de menos 10. Menos 10 metros por segundo. Profesor, físicamente, ¿qué te indica ese menos 10? Simplemente te indica de que el vector velocidad está apuntando hacia la izquierda. Eso es lo que te indica. O sea que el móvil se está moviendo hacia la izquierda. Eso es solamente lo que te indica, ¿ok? Bien, ahora, además, nosotros debemos tener en cuenta de que el tiempo ya no va a ser t0 igual a 0,
sino que caprichosamente te lo han colocado como t0 igual a 3 segundos. Y x0 es igual a 12 metros. ¿De acuerdo? O sea que, si te das cuenta, el movimiento empieza aquí. Aquí empieza el movimiento, en este punto. Aquí está nuestro t0. ¿De acuerdo? Antes no hay nada. Aquí empieza el movimiento. Por eso que la posición inicial es más 12 metros. Ahora, bueno, reemplazando, en este caso, de la ecuación de posición, en este caso sería x de t igual. La posición inicial sería en este caso más 12, o simplemente le coloco 12, más la velocidad. Pero, profe, la velocidad acabamos de ver de que es menos 10, ¿cierto? Claro, menos 10 multiplicado por el tiempo t. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? O sea que al final x de t igual a 12 menos 10t. Esta sería nuestra ecuación de posición completa. 12 menos 10t. Ahora, acá viene lo capcioso, jóvenes. Por favor, mucho cuidado. Dice, calcule la posición para t igual a 6. ¿Y cuándo es t igual a 6? Más o menos por aquí está, ¿cierto? Aquí. 6 segundos. Pero el tiempo que ha corrido del inicio del movimiento de t igual a 3 segundos. Ahora lo voy a colocar de este color. El tiempo que ha transcurrido de t igual a 3 segundos a t igual a 6 segundos es un tiempo de 3 segundos. Es ese intervalo de tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta no estos 6 segundos, porque antes de los 3 segundos no había movimiento, solamente estos 3 segundos, que es la diferencia. Por eso, cuando t es igual a 3 segundos, vamos a ver dónde se encontraba. Entonces, estos 3 segundos lo voy a reemplazar aquí. Comencemos, sería x en 3 igual a 12 menos 10, multiplicado por el tiempo, sería 3, ¿de acuerdo? Entonces, calculemos rápidamente, x de 3 igual a 12 menos 30, o sea, sería menos 18 metros la posición de x en 3. Alternativa a la letra B. ¿De acuerdo, jóvenes? Un problema un poquito capcioso, hay que tener cuidado con este. Se puede hacer de otra manera también, ¿no? Pero no voy a entrar en detalles, tampoco hay mucho tiempo. Jóvenes, y como les había mencionado, ya he hecho un problema extra de tarea. Así que 5 minutitos más para culminar el siguiente problema. El último problema de la clase, ¿ok? Si les parece a todos, o lo dejo como tarea. A ver. Quizás estén cansados. Entiendo. ¿Puedo continuar? Entonces. Siga, profe, siga. Ok, entonces vamos a ver el último problema de la clase de gráficas. Dice, la figura muestra las gráficas posición en función del tiempo de dos móviles A y B, que se desplazan en la dirección del eje X. ¿Al cabo de qué tiempo se encontrarán separados 50 metros por primera vez? Mira, un poquito capciosa la pregunta, ¿eh? Tipo examen de admisión, ojo. Mira, acá tienes eje horizontal tiempo, eje vertical posición. O sea, tendríamos un caso de este tipo, ¿no? Una gráfica de este tipo de aquí. ¿Para qué me sirve esta gráfica? Para calcular justamente la velocidad, ¿no? Justamente para eso me sirve. Ya. Ahora, ¿qué es lo primero, lo que salta a la vista, jóvenes? Lo que puedes darte cuenta tú en este momento es que la posición inicial en este punto, cuando t es igual a 0, es de 70 metros. O sea que este 70 sería x0. O sea que x0 para A, posición inicial para A, sería más 70 metros. Y de una forma análoga, la posición inicial para B sería este punto. O sea que esta sería el x0 para B. Y el x0 para B sería menos 30 metros.
¿Hasta ahí, de acuerdo, jóvenes? Entonces también te sirve para indicar la posición inicial del cuerpo. Ahora vamos a calcular las velocidades. Vamos a ir con la velocidad de A primero, ¿ok? La velocidad de A. A ver, para eso necesitamos dos pares ordenados. A ver, primer par ordenado, segundo par ordenado. El primero, ¿cómo sería? Sería 0,70. Segundo par ordenado, 40,30. Y lo que vamos a hacer es aplicar las técnicas que hemos visto anteriormente, ¿no? Esta formulita de aquí, esta de aquí, ¿no? Lo mismo que estamos viendo aquí, vamos a aplicarlo en el problema. A ver, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera. A ver, empecemos. Velocidad para A. VA es igual. Empecemos. Sería, mira, 30 menos 70. 30 menos 70. Entre 40 menos 0. 40 menos 0. VA es igual. Y bueno, acá sería, mira, acá sería menos 40, 40, menos 1, ¿cierto? Claro, VA sería menos 1 metros por segundo. ¿Ok, jóvenes? Ahí, ya, menos 1 metro por segundo. Excelente. Mira, ya calculamos la velocidad para A. Vamos a hacer lo mismo para B. Vamos a hacer lo mismo para B. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Par ordenado aquí, par ordenado aquí. Aquí sería 0, menos 30. Y el otro par ordenado sería 40,30. ¿Ok? Esos serían los pares ordenados. Y vamos a operar, como lo hemos visto anteriormente, de derecha hacia izquierda. Empezamos para B. A ver, velocidad de B es igual. Sería 30 menos 30. Tener cuidado con el signo. Sería 30 menos 30. ¿Ok? ¿Qué más? Y 40 menos 0. 40 menos 0. Entonces, velocidad de B es igual. Acá sería 60 entre 40. O lo mismo, se cancela dos ceros. Sería 3 medios metros por segundo. Esa sería la velocidad de B. Entonces tenemos la velocidad de A y la velocidad de B. ¿Qué te parece si ya confeccionamos las ecuaciones de movimiento para A y para B? Para A sería, ¿dónde está? Sería esta de aquí. Más 70 metros y la velocidad de A sería menos 1 metro por segundo. Unos minutitos nomás, jóvenes, ¿ya? Y entonces reemplazando sería más 70 menos 1 por t, ¿de acuerdo? Muy bien, o sea, sería 70 menos t. Eso sería la ecuación de posición para A. ¿Ok? Ahora, la ecuación de posición para B. Algo parecido, jóvenes. A ver. X0 sería menos 30 metros, y la velocidad sería 3 medios de t. O sea, rápidamente sería menos 30 más 3 medios de t. La velocidad de v es solamente 3 medios. 3 medios de t es reemplazando en la ecuación de posición, ¿de acuerdo? Acá tenemos ecuación de posición para A, acá la tenemos, y la ecuación de posición para B, aquí la tenemos. Ahora, la pregunta capciosa es, en nuestro caso, nosotros queremos saber cuál es el tiempo en el cual se encuentran separados 50 metros. Lo que vamos a hacer es reemplazar simplemente. El XA vamos a colocar. El XA es 70 menos T. 70 menos T. Menos el XB. El XB es menos 30 más 3 medios de T. Ok, ya terminamos, joven. Menos 30 más 3 medios de T. ¿Ok? Y todo eso entre valor absoluto. Este es igual a 50.
Y eso ya es bastante sencillo, ¿no? Acá empezamos, ¿no? A calcular 70 menos t, justamente ahora se me lajea. 70 menos t más 30 menos 3 medios de t, ¿ok? Igual a 50. Mira, paso a paso lo estamos haciendo. Acá sería 100 menos 5 medios de t, ¿todos de acuerdo conmigo? Es igual a 50. ¿Qué más? O también lo puedo poner, ¿no? 5 medios de t menos 100, propiedad de valor absoluto, igual a 50. Puedo invertir tranquilamente. Ahora, propiedad de valor absoluto. Si el x está entre barras, S es igual a n, o sea que el x es igual a más n, o x igual a menos n. ¿Ok? Y justamente te van a salir estas dos ecuaciones. Ahí nomás te la dejo indicada. 5 medios de t menos 100 igual a 50 es la primera ecuación. Y 5 medios de t menos 100 igual a menos 50 será la segunda ecuación. Donde el t salga menor será el tiempo de encuentro por primera vez y el t mayor será el tiempo de encuentro por segunda vez. Profesor, buenas El tiempo en tardes. el cual están separados, perdón. El tiempo en el cual están separados por primera vez, el tiempo menor, y el tiempo mayor, el tiempo en el cual están separados 50 metros por segunda vez. ¿De acuerdo? Y si haces eso, joven, la alternativa sería la letra B. ¿Ok? Bien, jóvenes, eso ustedes ya lo pueden hacer tranquilamente, ¿no? Vamos a ir a los... Bueno, esta es una pequeña teoría. Acá hay un poco más. Le pueden tomar captura de pantalla. Bien. Problema número 1 es la letra D. 2 la B. 3 la B. 4 la D. 5 la A. 6 la B. 7 la A. Y muchas gracias por su atención, jóvenes. Antes de terminar, jóvenes, ¿están de acuerdo con seguir de esta manera las clases o prefieren con las diapositivas? Así está ¿Cambiamos a bien, profe. diapositivas o estamos bien así? Así está bien. Así está bien, profesor. Así está bien, profesor. Ok. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos ustedes.